Y ya estamos en comunicación a través de Skype con el economista Jorge Todesca. Jorge, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Gusto en saludarlo. Bien, igualmente para nosotros. Empiezo lo coyuntural. Subió un poco el dólar libre. ¿Hay de vuelta un recalentamiento de algunas variables económicas? Sí, yo creo que aquí una de las cosas que ha ocurrido es que después del episodio turbulento de enero pasado, el Banco Central adoptó estas medidas que conocemos: aumento de la tasa de interés, retiro de liquidez del mercado, y eso apaciguó, pero no resolvió el problema, y no hubo ninguna medida de gobierno adicional o complementaria tendiente a bajar la inflación, si bien un poco descendió. Entonces, todas las expectativas negativas que estaban en diciembre y que en parte se desahogaron en enero con una pérdida de casi 3.000 millones de dólares de reservas, una vez que pasa el ingreso de divisas producto de las exportaciones agropecuarias, volvemos a estar muy parecidos. Ni hablar de un conjunto de medidas que pueda llamarse plan económico. No ha aparecido. No, claro. Y fíjense que en los últimos 16 meses, desde que empezó un proceso de devaluación del dólar más acelerado, de devaluación del peso, perdón, la moneda nacional se devaluó 63% y los precios aumentaron 47%. Es decir, que la devaluación se trasladó en un 75% a los precios. No se neutralizó totalmente, pero ha estado cerca. Ese es un proceso poco exitoso de devaluación, por ser elegante Claro. en el lenguaje, ¿verdad? El gobierno sigue insistiendo que el fenómeno inflacionario se debe a los formadores de precios y a sus expectativas angurrientas. No sé cómo decirlo. Sí. Bueno, pero tuvimos años con este mismo gobierno en donde no hubo inflación. Entonces, cuando se generan las condiciones inflacionarias, que fue cuando se impulsa exageradamente el consumo, no se le da tiempo a la oferta a reaccionar con nuevos procesos de inversión, aparece la desconfianza y demás, ya se arma una constelación de causa y efecto, bueno, donde las conductas monopólicas también estarán. Pero ¿por qué no había inflación debido a esas eventuales conductas monopólicas en el año 2005? Claro. Y bueno, porque no estaban esos desequilibrios. El ministro Kicillof sigue diciendo con que no es verdad que haya un fenómeno de estanflación, que haya una inflación alta con estancamiento. Me gustaría un poco su mirada de estos dichos. Bueno, a ver, estancamiento o más bien caída o retroceso de la economía, que nosotros prevemos que va a ser de no menos de un punto negativo este año, está en los números oficiales. Los números oficiales están mostrando una industria que cae un 1%, una construcción que cae un 6%, un mercado de trabajo que también se muestra debilitado, en fin, todos los indicadores oficiales y no oficiales están mostrando recesión. Inflación, bueno, el promedio de los privados da un poco por encima del INDEC, pero aún si me quedo con el INDEC está en no menos del 30%, y bueno, inflación alta del 30, del 25 o del 35 Es es hasta, claro, incompatible, claro, claro. claro. Ahora digo, también se habla de una perspectiva de crecimiento en el segundo semestre. ¿Usted vislumbra que se puede ir en este sentido? No, creo que es muy, muy difícil. Estamos viendo, digamos, que el consumo probablemente recupere un poco por expansión del gasto público, por cierre de paritarias, pero la contracara de esta es que el empleo está cayendo. Lo vemos incluso en la recaudación de la seguridad social, además de las cifras del propio INDEC y lo que aparece todos los días en los medios, y lo que no aparece, que es el desempleo hormiga, o sea, los empleados de pequeños comercios que se quedan sin trabajo porque cierran, etcétera, etcétera. No hay ningún elemento que permita afirmar que en el segundo semestre del año la economía va a cambiar su tendencia. En enero, como usted mencionaba bien, había una gran situación de tensión, no solo por la crecida del dólar libre, sino particularmente por el nivel de reservas. ¿Se ha recuperado reservas en este trimestre verde en donde, bueno, se liquidan exportaciones y demás? Sí, se han recuperado, eso es bueno, eso trae una
menor presión devaluatoria hacia adelante. Y como decía al principio, lo que pasa es que volvemos a la situación inicial conforme se apagan las luces de las exportaciones agropecuarias, Claro. para lo cual nos falta mucho. O sea, en este periodo el gobierno desafortunadamente no consiguió mostrar, obtener ingresos extra para el momento en que esto iba a ocurrir. Fíjense que nuestras exportaciones en realidad, mirándolas año contra año, están creciendo poco, las importaciones están contenidas en buena medida por la desaceleración de la economía y por un sistema de controles bastante difundido. Entonces, ¿qué es? Uno tiene que preguntar, ¿qué es lo que cambió en la Argentina en estos últimos meses? Bueno, cambiaron estas medidas de emergencia, pero la situación estructural, la situación de fondo no ha cambiado. El gobierno lo que hace es contener, digamos, ir empujando hacia el futuro y la verdad, Luis, yo pienso tratar de transferir el gobierno en las mejores condiciones. No creo que vayamos a tener un colapso de todas maneras. Claro. Pensando en términos de la desocupación, que el INDEC reconoce una baja en el empleo, me gustaría un poco el análisis de esto y sobre todo de este fenómeno que los economistas describen muy bien, que es de las personas que deciden no buscar más empleo porque están fatigadas de hacerlo. Claro, hay un punto de referencia del empleo, que es una cuestión de medición compleja, porque pasan dos cosas con el empleo. Por un lado, se miden tasas de cuánta gente está en el mercado de trabajo, cuánta empleada y cuánto desempleada. Pero por el otro lado, la población crece, porque nacen nuevas personas, hay un crecimiento vegetativo. Entonces, es un fenómeno que está en constante movimiento. Dentro de esto, lo que está ocurriendo es que el porcentaje de personas que están en el mercado de trabajo disminuye. La cantidad de ellas no, porque como la población crece, compensa un poco esto. ¿Por qué es lo que disminuye? Disminuye la cantidad, la suma entre la cantidad de gente que está ocupada y la gente que no está ocupada y no busca trabajo. La que no busca trabajo no se la considera como población económicamente activa, pero alguna de la que dejó de buscar trabajo es por el fenómeno de desestímulo que es típico de estas situaciones. Nosotros tenemos un mercado de trabajo muy frágil, Luis. 4 números sin distraer mucho ni marear, ¿no? Tenemos 38 millones de habitantes en las zonas urbanas. Vivimos 27 millones en edad de trabajar y trabajamos 16 millones. Estructuralmente, se da cuenta que con estos 3 números, la Argentina tiene una gran fragilidad. Entonces, en el menor sacudón, ese mercado de trabajo, que además tiene precariedad de gente en negro, gente subocupada, que es un 8% o más, y parte de esos desocupados quisieran estar ocupados. O sea, hay una gran fragilidad del mercado de trabajo, aún a pesar de los buenos años de crecimiento que hubo en este tiempo. El fenómeno de suspensiones y de complicación en el mercado automotriz, ¿le parece que es un fenómeno muy cerrado o que puede extenderse a otras actividades? No, yo creo que tiene sus particularidades, sin ninguna duda. Yo digo, hay una tormenta perfecta sobre el sector automotriz, de que va desde los problemas en Brasil hasta las cuestiones generadas internamente, este impuesto a destiempo, los efectos de la devaluación, en fin, una serie de cuestiones que dan singularidades y ese sector es el que está cayendo más. Pero, bueno, sabemos que ha habido una pérdida de empleos importantes en el sector, por ejemplo, de frigoríficos, y está este desempleo hormiga, el que va a aparecer en los registros estadísticos, y está empezando a aparecer, pero no aparece en los medios, en la primera plana de los diarios, y que es el pequeño comercio a 50 metros de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo, que tiene las ventanas, las persianas bajas y que despidió 2 personas, los restaurantes que cerraron. Digo, en el comercio y en la ciudad de Buenos Aires eso en este momento se ve mucho y
obviamente en el resto del país también. Lo interesante es que cuando, por ejemplo, en la crisis automotriz, la salida que se busca desde el gobierno, Jorge, es decir, bueno, promovamos un auto económico, un auto a precio cuidado entre 80.000 y 100.000 pesos. Y hay que tener en cuenta que buena parte del costo del auto son impuestos, o sea, no aparece como en el horizonte como opción bajar algún tipo de carga tributaria. Sin duda, bueno, al revés, ha aumentado con esto de los Claro. impuestos internos a fin del año pasado. Pero además, hay veces que los funcionarios dicen cosas que habría, no sé, no he visitado nunca una planta automotriz. Producir un auto es un fenómeno complejo, discúlpeme, no es como amasar ñoquis. Hmm. Es un fenómeno complejo, hay que tener el diseño, hay que tener las partes individuales que son miles, hay que tener los mercados. Entonces esto de, si uno quiere inducir la producción de un auto con mayor contenido nacional y demás, que habrá muchas formas de hacerlo, bueno, tiene que darse un programa a mediano plazo. Debió habérselo dado en todo caso el gobierno, aprovechando los años buenos de enormes ventas del sector. Quiero decir, es el peor momento para acordarse de estos proyectos es cuando un mercado está cayendo 30%. Claro, ¿le parece que es viable, digo, en esto de saber que un auto no se produce como los ñoquis, con el mayor de los respetos por la gente que hace Exactamente. pasta? Digo, dicho por las dudas, pero ¿le parece que es posible buscar un auto a 80, 100.000 pesos de un día para el otro y reactivar el mercado? No, creo que hay además autos de 80, 100 mil pesos. Por empezar, creo que los hay, por lo menos en los avisos de los diarios los Sí. hay. Mire, la industria automotriz afortunadamente tiene bastante flexibilidad y está sobre las espaldas de empresas internacionales que en general tienen gran capacidad de reacción y de inversión. Así que yo creo que si bien el sector va a resentir, como el resto de la economía, esta situación recesiva de la que hablábamos al principio, se puede alejar bastante la incertidumbre de manera tal de que las inversiones no borren a la Argentina en este segmento del mapa, porque aquí cuando una inversión automotriz es una cosa que se decide, que se desarrolla alrededor de 2, 3, 4 años, entonces si uno deja de estar en la agenda, después recuperar el lugar es muy difícil. Jorge, como siempre, un gusto. Le mandamos un saludo de Infobae TV.